Pues nada, Miriam González, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast del Liberal. Miriam González es abogada especializada en comercio internacional y derecho comunitario y en una entrevista reciente se definía como una niña de la transición. Considera que la Constitución del 78 nos trajo la modernidad política a los españoles, pero que también se quedó a medias porque omitió un capítulo de controles y garantías. Aparentemente confiamos su desarrollo a la buena fe de nuestros representantes, pero claro, resulta que los españoles no somos justos y benéficos, como decía la Constitución de Gades, sino un poco golfos. Y ahora echamos en falta una mayor claridad sobre lo que pueden y no pueden hacer el gobierno y sus confluencias. Se da la circunstancia, además, de que Miriam es una mujer de mundo, está casada con el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, ha tenido ocasión de experimentar en carne propia cómo funcionan esos controles y garantías en el Reino Unido, y se le ha ocurrido que sería una buena cosa importar esas buenas prácticas a España. Pero lo más llamativo de su caso, al menos me parece a mí, es que no se ha limitado a impartir instrucciones desde la barrera sobre lo que hay que hacer, que es algo muy típico de los españoles. Somos grandes expertos y no hay más que ver a todos esos jubilados que vigilan la buena marcha de las obras en cualquier ciudad. Miriam considera que cuando uno cree en algo, lo que tiene que hacer es arremangarse y saltar al ruedo, y ha impulsado España Mejor, una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es dinamizar la sociedad civil para que sean los propios ciudadanos y no los políticos los que acaben la labor de modernización que dejaron a medias nuestros padres constituyentes. Aunque lo que más se ha destacado de España Mejor es, por razones que están en el ánimo de todos, su propuesta de un código ético del gobierno, Miriam plantea lo que llama una política de vivienda realista o una fiscalidad para crecer todos, además de medidas para mejorar el sistema educativo o la administración pública. De todo ello yo querría hablar hoy aquí, pero lo primero es lo primero, y eso es Inspiring Girls International, otra criatura tuya, Miriam, que ya está presente en 37 países y con la que intentas, según consta en vuestra web, elevar las aspiraciones de las jóvenes de todo el mundo. Vamos a empezar por ahí, si te parece. ¿Cómo se te ocurrió fundar Inspiring Girls? Pues mira, de casualidad, estamos en 39 países ahora y es que 39, va aumentando súper rápido, ¿no? En tiempo real. Pero pues se me ocurrió, yo estaba casada con, bueno, que sigo casada con él, con mi marido, que en ese momento era vicepresidente del gobierno británico, y yo tenía pues un montón de atención mediática realmente no deseada, pero es que en el Reino Unido es enorme la atención mediática hacia las mujeres, porque no les ocurre a los maridos de los políticos. Y bueno, pues en toda esta dinámica que yo vi, que además allí se cuestiona mucho el papel de la mujer, del político, si no lo deja todo y se dedica a ser mujer florero, que como yo dije que no lo iba a hacer, pues acababa en las portadas de los periódicos, mala mujer y todas esas cosas. Abandonar a la familia. Exacto, ¿no? Hubo un momento que solamente era la parte mediática, porque toda la sociedad le encantaba que hiciese eso. Pues hubo un momento que fue como, vamos a aprovechar esta atención mediática para hacer algo positivo. Y la verdad es que una de las cosas que siempre me ha preocupado es el que haya tantas niñas que dicen que no tienen acceso a mujeres que las inspiren, porque es que me parece increíble. O sea, es que mires donde mires, encuentras una mujer que te pueda inspirar, ¿no? Que no son solamente aquellas que están en los puestos más altos, sino es que puedes sacar enseñanza de todas. Y por eso se me ocurrió, pues vamos a utilizar esto para conectar. Realmente lo que hacemos es conectar. Conectamos a las niñas con mujeres que las inspiran, mujeres referentes, todo tipo de mujeres, desde las presidentas, bueno, es que hemos tenido en campañas desde Melinda Gates y Sheryl Sandberg hasta mujeres que trabajan en los cajeros de los supermercados, todo tipo de mujeres haciendo todo, que trabajan, que no trabajan. O sea, realmente de todas ellas puedes sacar algo interesante, y lo importante es que las niñas se sientan libres de decidir ellas mismas lo que quieren hacer. Y bueno, pues va de fábula, realmente es que nos lo quitan de las manos y opera un poco de la misma manera que opera España Mejor, que he montado ahora, ¿no? Que yo creo mucho en ese sistema de un equipo central muy reducido y muchos voluntarios, para que todos los recursos se vayan en la acción. Claro, tú comentabas en alguna entrevista que te he escuchado que tú cuando volvías a veranear a Olmedo, ¿no? Que es de donde eres, en Valladolid. Sí. Esto que tengo, el mejor pueblo de España. El mejor pueblo de España, sin duda, bueno, después del mío, pero sí.
Muy buen pueblo. Muy buen pueblo. Pues que lo que notabas es que les faltaba confianza a las mujeres. Tú veías que había un problema de falta de fe en sí mismas. Bueno, las eso mujeres. no es ni de España ni de mi pueblo. O sea, yo creo que en general, y eso está ahora ya súper medido, ¿no? Alrededor de los 12, 13, 14 años en las niñas se produce una caída de falta de confianza. Esto, por ejemplo, la OCDE lo mira en los informes PISA, lo mira desde un ángulo distinto, que es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso en las niñas, en general, en todo el mundo, es mucho mayor que el de los niños. Y es lo que les ocurre somos nosotros. O sea, yo tengo 3 hijos varones. Les educamos a veces sin pensarlo, ¿eh? Hay pequeños mensajes subliminales que es como de pórtate bien, ¿no? De ser buena, no sé qué tal. Mientras que a los niños les tendemos a educar más en lo de coge riesgos, ¿no? Pues se produce ahí en esos años cualquier padre de hijas o que tenga amigos, yo no he tenido niñas, ¿no? Pero que tenga amigos con hijas, lo ve inmediatamente, empiezan a dejar asignaturas, pero no es que las dejen, es que piensan que no son asignaturas de niñas o empiezan a dejar deportes porque piensan que no son para ellas, ¿no? Y entonces eso, si no lo atacas en ese momento, pues sigue creciendo. Se ve mucho también en cómo actuamos las mujeres en muchos ámbitos. Lo de no me atrevo a renegociar mi salario, ¿no? Es como, no, esto no. O no me atrevo a presentarme a una entrevista si no lo cumplo todo. O esa hiperespecialización que a veces hay, ¿no? De me voy a poner en mi esquina y lo voy a controlar todo y voy a ser la mejor de todo ello. Eso en el fondo traduce una especie de falta de confianza. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Pero a mí lo que me interesa no es tanto el análisis, sino qué podemos hacer para solucionar las cosas. Oye, pues mira, enséñanos todo lo que ya se hace, cómo lo han hecho, cómo podemos aprender los unos de los otros y vamos a ir mejorando. Y además es que esto no es solamente mujeres y niñas, es que tenemos a un montón de hombres colaborando. Hay en países que solamente ha salido adelante porque hay un hombre que se ha puesto en contacto y venga, vamos a empujarlo. Y para mí una de las cosas que más ha cambiado en los últimos años es que esto ha pasado de ser mujeres contra hombres, ¿no? Y es como hay una serie de mujeres y hombres que creemos en un modelo de sociedad y otros que no. No, yo no he tenido tampoco hijas, pero tengo una nieta y un nieto y te aseguro que la nieta es muy competitiva. ¿Qué edad tiene? Es pequeñita, son 5 años y el otro día le decía a su madre, ¿sabes, mamá, que ayer en el cole casi me equivoco? O sea, para ella ese miedo al fracaso está súper presente. ¿Y esta experiencia de Inspiring Girls ha fortalecido tu fe en la sociedad civil? O sea, ¿va bien, no? Bueno, no es solamente que tenga fe, es que lo he visto funcionar, es que es empírico. Es que ¿no? probablemente he hecho mal la pregunta. Sí. O sea, en España no hay la sociedad civil no es muy vigorosa. Mira, yo personalmente, bueno, por ejemplo, nosotros en Inspiring Girls en España es uno de los países más activos, tan activo, que parte del equipo español hace cosas a nivel mundial, porque ya se les quedaba pequeño todo lo que hacían aquí, el nivel de actividad que tenían. Yo realmente creo que hay una sociedad civil que se mueve mucho en España, pero no en el ámbito de las políticas públicas y la política. Ese ámbito es el que me parece a mí que no tenemos bien trabajado. ¿Y por qué es eso así? ¿Y en qué ámbitos se mueve la sociedad civil? Bueno, yo creo que en todo lo que es más social, ¿no? Incluso en la parte más, pues hay organizaciones de científicos y de debates, pues ya te digo, en todas estas partes de mujeres y tal, eso hay un montón, incluso en parte de contribución de deporte, educativa, no sé qué, todo eso se mueve mucho. Es esa parte política donde realmente si me preguntas... Sí. Casi no me atrevo a decirlo, pero atrévete. Yo creo que en la sociedad española todavía tenemos miedo a significarnos. Hay algo que se ha quedado ahí del el poder público un poco amenazante, ¿no? Que hay mucha gente que podría hacer más cosas y que seguramente quiere hacer más cosas, pero es difícil hacerlo sin tener un coste. Sí, eso como en la mili, ¿no? Que cuando pedían un voluntario todos daban un paso atrás y el que se quedaba solo despistado era el que no se querían voluntarios. Hay una organización, ahora no recuerdo el nombre, de una universidad sueca que se dedica a un instituto que se dedica a estudiar la corrupción y una de las explicaciones que dice que tiene es que en España el sistema de financiación de la religión
ha sido siempre desde arriba, es decir, era la Iglesia la que mantenía. Entonces, no hemos tenido muchos incentivos para controlar cómo se gastaba el dinero en las parroquias, mientras que en Alemania, en todos los sitios protestantes, pues son diezmos. Entonces es tu dinero el que se está gastando el cura. Nosotros si vemos aquí en España al párroco con un BMW, pues oye, qué suerte el párroco, mira qué bien le va. Bueno, quien dice párroco dice alcalde, porque eso sí lo hemos visto. Exacto, y es que eso decía que eso ha generado una cultura del control en los países nórdicos que aquí en España no existe. Quizá haya razones culturales de más peso y más amplias, ¿no? Yo tiendo a verlo muy centrado en la transición, ¿no? A mí me parece que en la transición, que se hizo una labor magnífica y yo estoy orgullosísima de cómo se hizo, vamos, es que creo que es de los grandes éxitos de España y me pone enferma cuando se ponen cuestiones, como tenías que haber estado tú ahí en ese momento. Listo. Y coge al país y aterrízalo en este otro sitio, ¿no? Pero sí que es cierto que la manera en que lo hicimos, que yo lo volvería a hacer así seguramente si tuviese la ocasión, es poner mucho poder en muy pocas manos. Eso ha dado lugar a que, como no se ha soltado lastre por parte de aquellos que tenían el poder, sino que han ido a coger todavía más, yo tiendo a centrarlo. El primer momento así serio fue la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 con Felipe González en el gobierno, pero es que luego ha seguido en todos los gobiernos cogiendo cada vez más poder. Ese poder es un poco intimidante, ese te intimida como sociedad civil, ¿no? Y eso hace que ves cosas que no están bien y no te atreves a denunciarlas, no te atreves a organizarte, ¿no? Y sin embargo te produce frustración y te produce más lejanía de cómo se están tomando esas decisiones. Y tomando el símil de cuando hacías la mili, que yo por suerte no lo tuve que hacer, pues es que al final o todos damos un paso adelante o no lo vamos a solucionar, ¿no? Y hay que encontrar los canales para irnos protegiendo en, pues eso, en los números, ¿no? En los números, ser más, ¿no? Claro. En muchos ámbitos la familia desempeña tareas que en el norte de Europa corresponden al Estado. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es parte también de la explicación de por qué la sociedad civil es...? Porque tampoco existen muchos incentivos de pedir al Estado que haga cosas que en otros países hace, porque para eso está la familia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que grandes ventajas de España y también es uno de los grandes problemas que tenemos en España, ¿no? En España nos organizamos, o sea, ¿te va mal la economía? Pues venga, los unos apoyan a los otros y esa red familiar es una cosa estupenda también, ¿eh? Lo mismo pasa en casi todas las cosas. Por la educación, no está donde tiene que estar, pero bueno, pues ya te ayuda tus padres, no sé qué, la tía, tal, te vas montando un poco. Hay una parte ahí fenomenal de la sociedad que logra encontrar el camino siempre, ¿no? Y que lo ves en todo, no es solamente con la familia. Dices, pues es que en la crisis del 2008, pues de repente los de las exportaciones de bienes empiezan a organizarse y ¡buah!, dan el salto. Lo tienes ahora, ¿no? En una situación en la que la economía, que parece que crece mucho, pero que realmente si ves ese crecimiento no es todo de crecimiento público y hay una gran parte de turismo, dices, bueno, pues ahora te están saliendo lo de los servicios de valor añadido, pues es que es estupendo, ¿no? O sea, tendremos a organizarnos nosotros, pero claro, también parte del problema es que tendemos a organizarnos nosotros sin exigirle al Estado. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es, aparte de todo lo de la estructura del Estado de Derecho y controles y garantías, que para mí es la piedra angular, que si no resuelves esa y sobre todo el clientelismo, es que es muy difícil resolver el resto de los problemas que tenemos en el país, pero hay otra parte importantísima, que es que no tenemos la conciencia del presupuesto, ¿no? Tenemos una serie de medios públicos que hay que gastar en una serie de prioridades que tienen que ser eficientes y al final, pues por una serie de razones, sobre todo ligadas a la Unión Europea, realmente nosotros no lo tenemos ahí, ¿no? Y por eso descargas más en las familias y en quien puede ir solucionándotelo en el día a día, ¿no? Eso decía Ortega, ¿no? Que en España la mayor parte de las cosas las ha hecho el pueblo, no las han hecho las élites y que se han salido, ¿no? Sí, mira ahora. Ortega era muy elitista, a lo mejor no es tan malo. Hablemos de España mejor. ¿Cómo surge la idea? ¿Y hay algún momento de esos como en los dibujos animados de bombillita que se enciende? ¿O es la constatación de esto que acabas de comentar, de la pasividad de los españoles la que te impulsa a movilizarte?
Bueno, pues realmente no ha sido un momento así puntual, ¿no? Pero sí que ha sido gradual de una frustración que creo que es que además compartimos muchos, de decir, vamos a ver, tú coges a los españoles en individual y es que me da lo mismo que en formato empresa, en formato individuo, en formato profesional, en lo que sea, tanto fuera como dentro de España, oye, de lo bueno a lo mejor. Tú nos coges a todos juntos así, nos caemos un poco. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque el sistema no nos acompaña. Todo lo que hacemos lo hacemos luchando contra el sistema. Si ese sistema, si por lo menos fuese neutral, ya estaría bien. Si encima remase a favor, bueno, no sé lo que sería este país, ¿no? Pues esa frustración de no ver al país donde tiene que estar de acuerdo con su potencial, y a mí me molesta mucho cuando dicen, es que aquí se vive fenomenal. Pues esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿este país está donde debería de estar con respecto a la capacidad que tenemos? Pues claramente no está. Y sobre todo, pues ese estar harta de quejarme. O sea, es que no sé cuántos años llevamos ya quejándonos de esto, de lo otro. Se nos da fenomenal al bar. Es como, podemos dejar de gastar energía en quejarnos y empezar a hacer algo positivo. Pero si la gente está deseando encontrar canales, ¿no? Para hacer cosas, y bueno, pues seguramente no tenemos nosotros la solución mágica, pero si podemos aportar un poquito y entre todos aportamos muchos poquitos, pues habremos logrado algo, ¿no? Has mencionado antes el tema del clientelismo, que sí. Estaba en muchas películas de policías corruptos y tal, se engrana el peso de la familia con el clientelismo. Ese problema, ¿por qué surge? O sea, ¿por qué somos tan clientelistas? Porque, claro, en esto hay grados, ¿eh? Tú puedes irte a países de Latinoamérica donde en Venezuela era muy normal, cogías un taxi en la época de Chávez y lo que te decían, bueno, es que ya han estado robando los otros, ahora nos toca robar a nosotros. Es decir, hay una tolerancia hacia el desgobierno, hacia la corrupción. En España no llegamos a eso, pero también hay un poquito, ¿no? Bueno, ha habido en distintos momentos. O sea, yo creo que al principio pues estábamos muy centrados en la transición. Después es que España iba bien. Y como todo iba bien, pues no importaba que unos estuviesen enriqueciendo, ¿no? Claro. Después es que España iba mal, y como iba mal, pues ya teníamos cosas más urgentes en las que centrarnos, y después ya no sabíamos ni dónde íbamos y ya se ha montado el mogollón, ¿no? Y es cuando la gente está empezando un poco más a reaccionar. Pues yo creo que hemos llegado por una confluencia de cosas. A mí lo que más me importa, seguramente tiene que ver nuestro sistema electoral, que hace que al final pues, los partidos se convierten casi en agencias de colocación. Tiene que ver también con la falta de controles y garantías cuando llegan y ponen por toda la administración, además con excepciones, pues a gente que son afines a su partido. Bueno, a la vista está. Sí, sí. La gente que tenemos que dice, hasta en una emergencia, pero si no tienes gente que sepa de emergencia, y es que nosotros hemos mirado en horizontal, después de lo de Valencia, a todas las comunidades autónomas y al propio Estado central. Es que hay solamente 4 comunidades autónomas donde para emergencias tenemos gente que realmente sabe de eso. Yeah. Dices, oye, es que es un montón de comunidades autónomas, e incluso en el gobierno central tenemos a una persona que lo que sabe mucho es de cómo tener puestos políticos, pero no necesariamente de emergencias. Pues ¿cómo hemos llegado a todo eso? Pues se nos ha hecho bola todo ello, ¿no? A mí lo que más me interesa es cómo vamos a solucionarlo, ¿no? Claro. Y para solucionarlo hay que empezar a poner normas, decir, tienes que tener una línea roja por debajo de la cual tienes que reforzar la administración y tienes que hacerlo pues mucho más profesional, y hay que controlar pues qué tipo de nombramientos hacen, y en anticorrupción pues está claro que nos faltan sistemas de control para los políticos, nos faltan sistemas de control para las empresas que existen en otros países y que son mucho más activos. Pues vamos a empezar a copiar un poco lo que funciona bien y luego algunas ideas originales. Pues es que así se ha hecho en todos los países. Claro, lo que no puede ser es pensar, inventar. viene el Espíritu Santo y nos lo soluciona. Pues habrá que ir poco a poco poniendo en marcha esos sistemas, ¿no? ¿Y qué medidas podríamos importar del Reino Unido? Cuéntanos tu experiencia un poco. Pues no solamente del Reino Unido. A mí, sí, así en general del Reino Unido, lo que más envidia me ha dado siempre es la conexión que hay entre los parlamentarios y los ciudadanos. Es esa necesidad que tienen, y además es que no hace falta ni poner una regla, porque es que lo hacen todos, ¿no? Que un día a la semana se van a sus circunscripciones a hablar con todos aquellos que les han elegido.
Vamos, es que eso me da auténtica envidia. Y eso no hace falta ni una ley, ni un código, ni nada. Hace falta que el líder de cada partido les diga a todos, hombre, sería mejor con otro sistema electoral, pero eso puede hacer ahora mismo. Y eso es del sistema británico lo mejor que yo he visto. Nosotros hemos traído y hemos puesto sobre la mesa un código de conducta, una especie de código ministerial para presidente, vicepresidentes y ministros, pero eso no es solamente del Reino Unido, que normalmente se mira a los países nórdicos o anglosajones, que efectivamente les tienen, y uno de los mejores, además, no es ni siquiera el Reino Unido, es Canadá, pero es que lo tienen muchos otros países. Es que tienen sistemas similares en Bélgica, en Portugal. Es que la propia Meloni en Italia tiene cosas de publicación de los currículums de los asesores que no tenemos nosotros. Es que Trump en la primera fase de Trump, porque en Estados Unidos los tienen por presidente, no en general, ¿no?, del gobierno. Pues es que tienen cosas de controlar los trabajos de los políticos después que están mucho más desarrollados que las nuestras y con menos excepciones. Es como, venga, es que no puede ser que te ocurran las cosas que nos ocurren y simplemente se pasa página política sin reforzar las normas. Ese es el problema real. ¿Y por qué ocurre eso? Eso es. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque en España está dividida en dos. En mi opinión no es derecha ni izquierda a pesar de que estamos tan polarizados. Está, por un lado, la gente que realmente quiere que cambie el sistema independientemente de quién está ahí, y luego hay otra parte de España que es muy numerosa, que solo le molestan las cosas cuando no son los suyos los que las hacen. Y esos lo único que quieren es un cambio de cara, en vez de un cambio del sistema. Pues es que tenemos que ir todos a intentar cambiar el sistema, ¿no? ¿Y cómo habría afectado, por ejemplo, o sea, porque ahora cuando una defensa habitual, cuando surge algún caso de corrupción, es la presunción de inocencia? Y hasta que no esté imputado, e incluso estando imputado, hemos visto lo del fiscal general. Esto, no hay una clara división, o sea, es verdad de que aquí de lo que se habla es de responsabilidad política, no se habla de responsabilidad penal, y la responsabilidad política, en mi opinión, no tiene que ver con la justicia, o sea, tiene que ver con los incentivos. Es que si tú te vas, como le pasó creo que en el Reino Unido, que fue un ministro se fue porque un asesor suyo había viajado en un avión con un contratista de defensa. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque ya verás tú como el siguiente ministro se cuidará de que sus asesores no viajen con los contratistas. Es un tema de incentivos. Sin embargo, aquí eso no se entiende. No, yo creo que efectivamente no es una cuestión de responsabilidad legal, solo que eso tiene que seguir su curso y que claramente, vamos, yo soy abogada, eso lo tengo súper claro. O sea, la presunción de inocencia es el santum santorum de todo el sistema, del Estado ¿no? de Derecho, sí, sí. Ahora, hay una serie de responsabilidades políticas que están por encima de las responsabilidades legales, y tú tienes que dar una confianza a la sociedad de que las cosas están en manos de gente en la que puedes confiar. Sí que es cierto que uno de los problemas que tenemos en España es que uno puede acabar con una imputación muy fácilmente. O sea, que eso es algo que tenemos que pensar bien cómo se puede articular con esa demanda de que en cuanto tienes una imputación tú tienes que saltar. Pero vamos, yo es que estaba al lado viviendo con una persona del gobierno británico cuando yo he visto a una que además era de su partido, ¿no?, del partido de mi marido, un ministro que se tiene que ir porque se intercambia unos puntos del carnet de conducir con su mujer. Sí. Y no solo se tuvo que ir, sino que acabó en la cárcel por una cosa de esas. Es bueno, cuando has visto que está unos amnistiados, otros indultados, otros que se ha metido por el medio el Tribunal Constitucional y no sé qué, dices, bueno, no sé, es que no tiene nada que ver, ¿no? Y además es que tienes, mira, tú me mencionabas mi pueblo ahora mismo. Pues es que yo he visto ahí que incluso aunque cuando los partidos dicen que hacen saltar a los políticos cuando tienen imputaciones, yo es que he visto en mi pueblo una persona que hasta ya pasado el juicio oral seguía ahí hasta que no haya salido la sentencia, ¿no? Como no adopten ustedes solo las normas, aplíquenlas, ¿no? Claro. Y muchas veces los votantes los vuelven a elegir. Eso sí. Nos lo tenemos que hacer mirar no solo los políticos, sino los propios votantes, ¿no? Bueno, si hiciéramos caso al CIS, todos estos últimos escándalos han reforzado a Pedro Sánchez. Bueno, yo en mi opinión, no sé quién hace mucho caso al CIS. Nadie, yo creo que ya nadie.
Ni siquiera la prensa más adicta al presidente destaca los sondeos, claro. Sí que es cierto que en política siempre decides entre 2 o 3 o 4, lo que sea, opciones, o sea, tienes opciones y eso es lo que tú votas, y muchas veces el votante tiene opciones no convincentes por ninguno de los lados. Claro. Pero sí que es cierto que cuando tú miras una situación de, por ejemplo, en municipios, ¿no?, en ciudades, que se ve más directamente esa relación con el votante, que no es que haya estado camuflado por una lista o tal, pues muchas veces es porque hay mucha gente que vive del poder público directamente y de ese político, ¿no? Volvemos al clientelismo, ¿no? Claro. ¿Y eso es así en otros países? O sea, en los países, digamos, que deberían ser nuestro referente. Pero ¿cómo va a ser así? Pero Nada. es que en los países de nuestro entorno, pero es que no hace falta que sean los más... No sé por qué hemos tolerado este tipo de discusiones. Mira, en España mejor yo ahora mismo... es lo que más me ha llamado la atención, ¿eh? Te mencionaba antes el miedo. Yo me he encontrado un montón de gente, sobre todo gente del entorno empresarial, que te dice, pues les cuentas lo que estamos haciendo con los jóvenes, ¿no? Y oye, el programa, imagina, pues si es que es de fábula, ¿no? Me encanta, lo apoyaría, no sé qué tal. Claro, pero es que sí me significó, que fíjate que no es ni significarse de un partido político tal, que es una cosa casi de sabor de helado de vainilla, ¿no? Pues que a lo mejor tengo un problema con una licencia o con un contrato público. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Que tú hayas normalizado que porque apoyes a una iniciativa de la sociedad civil simplemente porque hacen propuestas de políticas públicas, a ti pueda tener una consecuencia personal en tu negocio. Pero vamos, es que eso es una burrada, ¿no? Eso sí que tenemos que ser todos, ¿eh? Hay que dejar de normalizarlo ya, se acabó. Línea roja, y esto no puede ser que se acepte tan naturalmente en la sociedad española. O sea, yo creo mucho en la responsabilidad de todos. Claramente los que tienen más poder tienen que tener más responsabilidad. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, que es dejar de normalizar este tipo de actuaciones. Claro, y dices bien, porque incluso en este programa había convocado a un economista muy famoso y me comentó que no era el momento. Y no era el momento porque andaba pendiente la designación de un cargo en determinada entidad, y entonces esto lo podía aparecer en The Objective, podía estropearlo. Increíble, ¿eh? Sí, sí, aquí hablando hace unos días hablaban está muy de moda hablar de las élites extractivas, ¿no?, de Acemoglu y Robinson, de por qué los países fracasan, pero Benito Arruñada me hablaba de las masas extractivas, que es el clientelismo, es decir, toda la gente que vive de algún tipo de los presupuestos generales del Estado y que, claro, no está dispuesto a que venga uno que les ha dicho que igual recorta por aquí o por allá. Sí, eso es una parte, eso efectivamente, y es enorme la parte que vive directa o indirectamente del Estado en España. Y si quieres luego hablamos de las élites. Es una de las cosas que más echo de menos cuando unas élites activas, ¿no?, y valientes. No extractivas, no, activas, exacto. Pues esa élite del norte de Italia, eso nos falta a nosotros, realmente nunca lo hemos tenido. Pero también es cierto, para ser justos, que en España, si te significas mucho, te ocurren cosas. A mí me ocurren cosas. Y yo cuento, por ejemplo, mira, yo fui súper activa en los debates del Brexit como europeísta convencida. Bueno, es que di el resto, además me pilló ahí de negociadora comercial, había muy pocos, pues estaba en casi todos los debates, decía unas cosas que les cortaba, cosas que iba a hacer el gobierno, pues saqué cosas que les molestaba directamente, ¿no? Jamás pensé que iba a tener repercusiones en mi trabajo, y yo estaba de abogada, ¿eh? O sea, que dependía de que me viniesen clientes, jamás. Al contrario, siempre pensé, pues van a pensar que es súper independiente y tal. Yo en España sé que a veces si digo algo, pues puede tener ciertas repercusiones, ¿no? O sea, que sí que entiendo a veces... ¿Y las has tenido o las has sufrido? Te ocurren cosas, no te ocurren muy abiertamente, pero te ocurren cosas. Yo tengo las espaldas muy cubiertas internacionalmente, pero vamos, que soy consciente de que a veces cuando decimos es que no se atreve... Bueno, hay que irnos cubriendo los unos a los otros. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que en España mejor, inmediatamente en cuanto pusimos el código ministerial sobre la mesa, fue como, dejadme a mí llevarlo de frente, esto. Hay otras propuestas que nos verás que salen, pues tenemos muchísimos grupos de trabajo, tenemos casi 2.000 personas involucradas, 160 trabajando muy de cerca, ¿no? Pero es como esto, dejadme a mí coger el impacto, porque es cierto que
que tienes ciertas repercusiones, ¿no? Y eso solo se puede luchar con números. Cuantos más seamos, más fácil es acabar con todo eso. Pero con eso hay que acabar. Eso es una asignatura pendiente que tenemos desde la transición. Claro, el experto del que te he hablado antes de corrupción me decía que es muy difícil, que no, estamos habituados a ver y a entender que la corrupción de Chicago en los años 20-30 acabó Elliot Ness, y dice, eso no funciona. Uno solo no se carga a la corrupción, tiene que ser toda la sociedad la que reaccione. Y cada uno desde el sitio que pueda, ¿no? ¿Cómo habría afectado a la actuación de Begoña Gómez el que hubiera habido aquí una oficina de ética como la que proponéis en vuestro código? Bueno, nosotros promovemos dos sistemas, una oficina de ética que es la que se sigue más en el sistema anglosajón y luego un experto independiente que es el que se sigue en el sistema, por ejemplo, la Comisión Europea lo tiene y nosotros hemos estado hablando hasta con el presidente de la Comisión de Expertos Independientes que tienen allí. O sea que hay distintos modelos con los que se puede jugar. Yo creo que una de las cosas que no tenemos en España claramente son los sistemas preventivos de conflictos de interés. Y además es que hay que recoger las apariencias de conflictos, no solamente los conflictos reales o potenciales, sino todo lo que da la impresión a la sociedad de que se produce un conflicto, pero es que eso lo tienes que retirar, porque si no se produce una falta de confianza de la sociedad en el sistema. Yo creo que si hubiese habido pues, una oficina que está pendiente de todos esos sistemas de prevención, pues seguramente al haber visto una serie lo hubiesen retirado antes de que ocurriesen las actuaciones, ¿no? Y hubiese sido buenísimo para todos, hubiese sido buenísimo para la sociedad, hubiese sido buenísimo para los políticos, hubiese sido buenísimo para las familias de los políticos y necesariamente que luego hay otras cosas que están bajo mandato judicial ahora, ¿no? Pero esa parte de conflictos de interés seguramente nunca se hubiese llegado a un juez. Y eso es parte de lo que les intentamos hacer ver a los políticos con el Código Ético del Gobierno, ¿no? De decir, bueno, yo entiendo que de entrada te vienen con una cosa de estas y dices, pero ¿de qué me voy a yo limitar mi poder? ¿No? Va de retro, ¿no? Pues si es que esto es bueno para ti, es que en el momento que tengas esta serie de sistemas, yo he tenido situaciones que te puedes imaginar con la prensa británica súper anti-europea, vamos, es que me tiraban de todo y duraba todo 48 horas. Es como vaya usted a esta oficina que le cuentan exactamente, oye, y eso desaparecía, ¿no? Es bueno para todos. Bueno, hemos hablado mucho de corrupción, que tiene mucho que ver con la economía, ¿eh? Y de hecho los Nobel de este año han sido justamente de eso. Pero vamos a hablar de otros temas que abordáis. Por ejemplo, el de la vivienda. ¿Qué proponéis para resolverlo? Porque o sea, con independencia de que a los españoles nos guste mucho la familia y que los hijos no se van de casa porque también los padres están a gusto con ellos, pero hay un problema claro de falta de viviendas. ¿Cómo se puede resolver? Mira, nosotros donde vamos, actuamos con grupos de trabajo, o sea que en todas las propuestas que juntamos expertos con gente que no es experta y que simplemente aporta pues, su sentido común y su experiencia, en casi todas las propuestas, incluso los que estamos más involucrados, pues siempre estás de acuerdo a un 85%, claro. Algo así, que a mí me parece una cosa buenísima, ¿no? Porque siempre digo que lo que nosotros intentamos hacer es marcar la dimensión del tubo de la solución. Luego ya ahí te puedes mover con tintes ideológicos por donde sea. Y eso es lo que hemos intentado hacer en vivienda, ¿no? Nos hemos intentado centrar en la vivienda de alquiler asequible, que es el problema real y más urgente que tenemos ahora. Y yo creo que nuestra mayor contribución es simplemente poner la dimensión del problema ahí. Es como, mire usted, si le está diciendo el Banco de España que aquí lo que faltan son 600.000 viviendas de alquiler asequible. Y si usted tiene que la media europea, si nosotros quisiésemos estar en la media europea, serían 1.500.000 viviendas, pues nosotros lo ciframos en 700.000, pero vamos, que pueden ser unas más, pero en ese rango. Aquí no puedes actuar con prejuicios ideológicos. Aquí es imposible que tú digas, esto solamente puede ser el Estado, pues es que no tienes medios claro. para solucionar un problema de esas dimensiones. Ni puede ser solamente dinamizar el mercado y que vaya yo sola, no sé, pero ¿cuántos años vas a llegar ahí, no? Lo único que puedes hacer es decir, cambia la concepción del Estado y en vez de pensar que tú eres solamente financiador, empiece a verte como movilizador. Es un poco lo de
hacerlo todo en todas partes y todo a la vez, ¿no? Y bueno, pues ahí proponemos una serie de medidas, pero que hay muchísimas otras interesantísimas. De hecho, una de las cosas que estamos intentando hacer ahora, que lo vamos a tener el 13 de diciembre, creo que es en el Congreso, es una reunión a ver si logramos despolarizar un poco con grupos políticos, con pues fondos, promotores, gestores, organizaciones del tercer sector, pues todo el mundo que tiene que estar involucrado. Y es que mirarlo esto desde un ángulo exclusivamente ideológico de aquí no entro porque esto hoy me da alergia, ¿no? Pues es que tú has visto el problema, claro, y lo urgente que es, ¿no? Esa es básicamente, en resumen, nuestra contribución. Pero este gobierno lo que ha hecho mucho hincapié es en restricciones de precios, restricciones de construcción. Bueno, aquí en España el suelo es no urbanizable por definición, hace falta una decisión administrativa para que se pueda construir y eso reduce la oferta de suelo y está el país medio vacío, ¿no? Sí. Bueno, tampoco es necesariamente que dónde esté el país, es que tienes zonas donde quiere vivir la gente, claro, que ahí no tienes la oferta, ¿no? Hay pisos vacíos donde la gente pero claramente lo que tenemos es un problema de oferta y bueno, si es que la solución, pues está todo ya inventado, de verdad, lo único que no puede ser solo hago este trocito o solo hago este otro, ni son las 80.000 viviendas o 180.000 del gobierno, ni son las 50.000 de esta comunidad. Es que es un problema de muchas más dimensiones, ¿no? Y claramente no puede ser que con restricciones reglamentarias, encima, que muchas veces hacen el problema incluso peor, ¿no? Pero vamos, que aquí hay talentazo en vivienda, ¿eh? Ya. Nos estamos trabajando en esto, pues ya no sé cuántos meses, pero no solamente la gente que vemos en los grupos de trabajo, es que toda la gente que se nos ha acercado después de que hemos puesto la propuesta sobre la mesa, de lo bueno a lo mejor en España, ¿eh? Gente que tiene el problema de la vivienda en su cabeza, que dice, si solo hace falta que les juntes a todos y empezar a poner sobre la mesa una solución amplia. Y se hace por falta de voluntad política porque les interesa mucho más el polarizarse y el ir los unos contra los otros que en dar una respuesta al ciudadano, ¿no? Que es que son muchos, cientos de miles de ciudadanos que tienen este problema, ¿no? Pero hay problemas de vivienda también en otras partes del mundo. Claro, sí, pero por otras razones, ¿no? Por otras razones. Pero ¿por qué aquí había un parque de viviendas de alquiler gigantesco? Lo que pasa que en un momento dado se decidió que los inquilinos podían comprarlos a precio prácticamente de saldo y era como si les hubiera tocado la lotería, vamos, literalmente, porque te tocaba un piso y eso se deshizo y no se han vuelto a construir viviendas de alquiler, viviendas protegidas de alquiler. Sí, bueno, tenemos un problema generalizado con la vivienda en muchos países desarrollados. De hecho, una de las prioridades de la Unión Europea, que no entiendo yo muy bien qué competencia tiene la Unión Europea para hacer esto, me imagino que simplemente dedicarán fondos a ellos, es el problema de la vivienda asequible. Pero cada país tiene una problemática un poquito diferente, ¿no? O sea, si tú estás en países con megaciudades que claramente donde va la economía ahora es que se hacen todavía más grandes esas ciudades, pues es difícil de gestionar. En algunos otros sitios pues tienen un impacto del turismo post-COVID enorme que hace que se tensionen algunas zonas. En otros sitios simplemente no tienen espacio. O sea, tú en Holanda el problema es espacio físico. En España tenemos otros problemas diferentes y para mí uno de los grandes problemas son las malas políticas que hemos tenido durante los años anteriores, que tú has mencionado algunas, pero es que cómo se ha tratado el suelo, ¿no? Los suelos han sido sobre todo para coger las plusvalías en las administraciones y bueno, pues es que además muy ligado, por cierto, a veces a la corrupción, ¿no? De dónde ponías la línea roja, si por aquí o por el otro sitio, ¿no? Pues las decisiones con respecto a las viviendas de protección oficial, pues hay un cúmulo de políticas realmente tomadas por gobiernos de distintos colores, que además yo creo que les hace ahora a los políticos el ser menos abiertos, ¿no? en decir, pues esto es lo que hay que hacer, porque tienen toda la mochila de estas decisiones que han tomado antes, que te quedas con ganas de decir como sociedad, pues ya está, o sea, ahí ya estamos. Vamos a ver cómo podemos encontrar las soluciones ahora, ¿no? Habláis de fiscalidad también, Sí. una política reorientada al crecimiento. ¿En qué sentido los tributos son un obstáculo al crecimiento en España? Pues mira, para nosotros, y ahí yo personalmente también estoy muy convencida de ello, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos en España son las altísimas cotizaciones. Y esas cotizaciones, además, es que casi nadie sabe para qué sirven esas cotizaciones. Bueno. Con lo cual tenemos que empezar a abrir ese debate.
¿para qué va? ¿Es esto contributivo? ¿Esto no es contributivo? Hay una parte de las contribuciones que simplemente van a luego intentar mitigar cosas de desempleo que funcionan realmente como un tributo más. Es como, pero ¿cómo es posible que en un país que tenemos tanto desempleo y sobre todo tanto desempleo juvenil, y yo entiendo esto de que se celebra que bajan unas décimas y tal, que mire, tenemos 2 dígitos, ¿eh? Y en los jóvenes el primer dígito empieza por 2 normalmente. Pues no puede ser, a veces por 3, ahora creo que está bajado al 2, ¿no? Pero vamos, que es una salvajada tener ese desempleo. Pues no puede ser que tú tengas contribuciones que luego te generan el desempleo y utilizas parte de esa contribución para mitigar el desempleo. Pues, hombre, ¿no sería mucho mejor que quitas esa parte, ¿no? Y si tienes que fomentar más el desempleo juvenil, intentar quitarlo. Y nosotros lo que intentamos fue poner sobre la mesa, realmente para generar el debate, ¿eh? Más que para decir, esta es la solución mágica. Es decir, vamos a ver, si aquí tenemos este problema, ¿qué es lo que podemos empezar a eliminar de esas cotizaciones sin cambiar el peso del Estado? Sin cambiar el peso del Estado. Que eso sí que es una cuestión ideológica y también un poco cultural, ¿no? En España estamos muy acostumbrados a mucho peso del Estado. La intervención pública, ¿no? Sí. Pues la serie de servicios. No, de que tengas que cortar, porque no. Y a mí, una de las mayores sorpresas que me he llevado en todo este debate es cuando ponemos sobre la mesa pues una bajada de una parte de las cotizaciones mayor para jóvenes que para el resto, y te hacen la pregunta, ¿y esto cómo se va a compensar? Claro. Te dices, bueno, es que me estalla la cabeza. Esto no te lo preguntarían en casi ningún otro sitio. Se compensa con el crecimiento que genera esa bajada de cotizaciones, ¿no? Pues es imposible, realmente no estamos en ese tipo de dinámica, y creo que esa es parte del debate que tenemos que generar, aparte de luego pues muchas otras cosas, de si puedes bajar impuestos, no puedes bajarlos, necesitas hacer más indirectos o directos, pues ahí ya entran muchas cuestiones más ideológicas, ¿no? En esa última cuestión, en los países nórdicos ha habido un reequilibrio hacia la fiscalidad indirecta, porque la fiscalidad directa, el IRPF y sociedades, distorsionan mucho la actividad, desincentivan el esfuerzo. Pero aquí en España el discurso que prevalece es que no, los impuestos indirectos son muy regresivos, pero cuando en realidad esto tienen tantos agujeros que afectan a unos y a otros no. Y no es que sean regresivos, es que no son progresivos, que es otra cosa diferente, ¿no? Pero sí, bueno, si es que nos lo dicen los expertos europeos cada 2 por 3, ¿no? Que tenemos que reorientar nuestra balanza de más impuestos directos a más impuestos indirectos, ¿no? Y al final pues es una falta de valentía de coger al toro por los cuernos de los distintos gobiernos de hacerlo, pero todos sabemos que tiene que ir en esa dirección. Hay una preferencia por los impuestos que sean más claros y que veas exactamente, y además no es cierto que no lo puedas modular, o sea, dependiendo de cómo tú, de dónde pones esa imposición directa, lo puedes hacer en áreas que influyen más a la población más pudiente, o bueno, que esos son principios básicos que ya están muy aceptados en casi todos los sitios. Lo que sí que está claro es que cuando se hace esa serie de discusiones tiene que ser, si usted sube por aquí, los indirectos tiene que ser para bajar por aquí. Lo que no puede ser es, ahora copiamos a los nórdicos y tal, y vamos aumentando, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y eso está ligado a esa falta de debate que tenemos sobre la eficiencia del Estado, ¿no? Que a mí eso es algo que me interesa muchísimo, ¿no? ¿Cómo podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo siendo más eficientes? Claro, ¿y cómo podemos? Porque aquí, desde luego, funcionarios no faltan. Pues mira, yo creo que parte, y no solamente los funcionarios, que hay mucho que se va en lo que no son funcionarios, ¿no? Pero yo creo que parte de esa respuesta es la transparencia. Hay cosas que simplemente aceptamos sin ver exactamente qué se gasta y para qué, y tú lo podrías hacer. Yo el otro día tenía esta discusión con un presidente de una comunidad autónoma, ¿no? Que decía que es que no tenía suficiente dinero, y es como, pero ¿tú estás seguro de que todo lo que tienes te lo estás gastando de una manera eficiente? No, hombre, pues eso todavía no puedo. Pues es que, claro, eso es un problema, ¿no? Claro. Pues eso es parte del problema que tenemos. Estamos viendo, uno de los problemas de la Riada es que no se han ejecutado fondos que estaban disponibles, sí, exactamente. Y no se gasta ese dinero. Sí. O sea, que tienen muchísimo dinero. Pero esa es una parte, la transparencia, y luego creo que ahora nos viene toda una etapa, que eso ya está en algunos países sobre ellos, en los que esa
esa ganancia de productividad que vamos a lograr en los sectores empresariales con tecnología, tú la puedes ganar también en el sector público, ¿no? Y no es necesariamente de que eliminas funcionarios, no. Es que puedes hacer las cosas mejor en algunos ámbitos. Mira, en Estonia, por ejemplo, están mirando, que es de los más avanzados en todo esto, pues si en el sistema judicial tienes muchísimos retrasos, hay alguna parte de los contratos menores que te puedes ir quitando con inteligencia artificial para poner los recursos en aquello que realmente requiere pensarlo mucho, ¿no? Pues lo mismo te va a ocurrir en educación, vas a poder hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial y ayudar a los chicos que necesiten pues un refuerzo por las tardes o tal. Pues ahora a lo mejor puedes aumentar, que ahora no podríamos con los recursos que tenemos, ¿no? Pues hay que estar al tanto de todas esas discusiones y realmente no lo tenemos en la agenda política para nada aquí, ¿no? Has hablado de la inteligencia artificial. ¿Tú eres de las boomers o de las doomers? O sea, yo soy boomer total en todo lo que sea progreso. O sea, no piensas que esto primero no va a acabar como Terminator. Aquí estuvo Rayo diciéndome que ojito con la inteligencia artificial y sobre todo se le tiene mucho miedo a lo que tú acabas de comentar. La gente piensa, bueno, si esto empiezan a mecanizarlo, ¿para qué voy a estar yo aquí? Yo sobre todo, más que boomer o doomer, lo que soy es humilde y me doy cuenta que independientemente de lo que piense yo, esto va a ocurrir. Entonces lo que se trata es de ver cómo lo podemos utilizar de la mejor manera posible. Y yo creo que los doomers tienen que tener un poco de cuidado de a ver si en lo que se están ahí metidos en su pesadilla, no están aprovechando las oportunidades y sobre todo reorientándolo a las cosas positivas. Pues claramente, como todos los mecanismos, tiene muchísimas ventajas y tiene muchísimos riesgos. Hay que estar ahí pues al quite de los riesgos, pero hay que poder aprovechar las ventajas y nos pilla muy de lejos, ¿eh? Claro. En Europa hemos estado muy centrados en reglamentar algo que ni siquiera nosotros producíamos y lo que hay que intentar es, venga, ¿dónde podemos estar en las aplicaciones? Podemos nosotros crear un gran modelo de lenguaje que no puede ser seguramente al nivel de los americanos, pero tendrá que haber algo un poco más autóctono europeo, porque es que a la vista está, puede que de Estados Unidos no lo tengas, ¿no? Pues que eso hay que acelerarlo todo, ¿no? Y uno de los problemas es, para aprovechar la inteligencia artificial, es la educación. O sea, este es un país de camareros y de albañiles. ¿Y por qué? Pues en gran medida porque el sistema educativo tampoco te cualifica para mucho más. O sea, ahí tenemos un problema y se ve todos los años, cada vez que hay evaluación de PISA. Sí, pero bueno, primero yo creo que si lo traes a lo de la inteligencia artificial puede ser un mecanismo estupendo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y de hecho ya se está viendo en algunos sistemas, ¿no? Que al principio, hace un año, era como, esto va a acabar con todas las evaluaciones, tal. Y hoy al final la sociedad, ¿cómo se adapta? ¿No? Es una cosa maravillosa. Ya lo utilizan como la base para no empezar de una hoja en blanco, pero después ellos añaden lo suyo, ¿no? Bueno, yo creo que educación es uno de los temas que tenemos siempre escondidos. Todos sabemos que nuestro sistema educativo no está donde debería de estar. No está a ninguno de los niveles donde debería de estar. Y sin embargo, casi nadie se atreve a tocarlo. Lo tocan mucho, lo que pasa que... Sí, pero con una orientación ideológica, no con una orientación de intentar encontrar la solución. El debate siempre de educación por la ciudadanía, religión... ¿Cuál está en el currículum? ¿Qué entra en la parte de historia? ¿En qué lengua? Tal. Es como, no, mire usted, el problema es que seguimos teniendo un abandono escolar que no deberíamos de tener a esos niveles, que no logramos hacer esa oferta que tienes en muchos otros países, que no es eso de, es que le suspendes o no le suspendes, tal. Ahora hay muy pocos países parecidos a nuestros que suspendan, ¿eh? Porque ya se entiende que cuando tú le paralizas a alguien, pero claro, eso tiene que venir con que tú has ampliado las ofertas y les puedes llevar por este camino o por este otro camino y cada uno tiene que ser un poco más, casi más personalizado. Eso requiere o recursos y no nos gastamos lo suficiente en educación, o requiere una eficiencia que tampoco la tenemos puesto sobre la mesa. No tocamos ahí por intereses creados. Lo mismo en universidades, pues si sabemos que no tenemos las universidades donde las deberíamos de tener y aún así sacamos gente estupenda, ¿eh? Es como, se ha creado un tabú, ¿no? Si tocas aquí, pues en algún momento hay que hacerlo, ¿no? Y sin embargo, escuelas de negocios tenemos 3 entre las 10 mejores. Misma gente, mismo país. Unos en lo más alto de los rankings mundiales y otros no.
Pues ¿Y es cuál claro, es la ¿no? clave? ¿La libertad en el caso...? Pues yo creo que hay que modernizarlo todo ello. En las universidades está muy claro que la deriva va hacia poder tener unas mezclas más adaptadas al alumno, no esa rigidez de grados que nosotros tenemos. Hay cosas que va con todo ello, la movilidad del profesorado, por ejemplo, va con todo ello. Y bueno, pues ahí es que es casi imposible sacarlo ahora mismo. Y una cosa que a mí me obsesiona es la experiencia práctica. Y ahí nosotros sí que estamos mirando a hacer propuestas con jóvenes. Tenemos ahora un grupo de trabajo. Hemos traído a gente que nos ayuda pro bono de la Universidad de Harvard, con expertos de aquí, de Neovantas, intentando ver cómo se puede aumentar la experiencia práctica de los jóvenes españoles, tanto en universidades como en formación profesional, como aquellos que no tienen ninguna de las dos formaciones, que quizás son los que más experiencia práctica necesitan. Y es dificilísimo porque ha habido un filtro ideológico de, no, es que son los empresarios que quieren abusar de los jóvenes. Como mire usted, si conoce a algún empresario, mándele una inspección de trabajo, pero no penalice a todos los jóvenes, que necesitamos que todos entren casi en masa, ¿no?, a coger esa experiencia práctica que tienen otros países, que llevamos... Si tú comparas con algo, yo el sistema americano, por ejemplo, le conozco bastante bien, ¿no?, que vivimos ahí durante 5 años. Pues es que hay jóvenes que salen de la universidad con 8 o 9 meses de experiencia práctica. Es que es muy difícil competir después, ¿eh? Y todo lo que hemos hablado, todas las reformas que planteas en España Mejor, requeriría un amplio consenso entre los dos grandes partidos, los partidos de gobierno, pero yo creo que nunca ha habido peor disposición a pactar entre PSOE y PP. Entre eso, ¿por qué hay tanta polarización? ¿A qué...? Bueno, yo primero decir que no estoy muy a favor de eso de los amplios consensos, porque es que ya me he aburrido de lo de los amplios consensos, ¿no? Bueno, necesitamos un pacto de Estado, sí, sería ideal si lo tuviésemos la base para hacerlo, pero claramente ahora no la tenemos. Y a mí me parece que los dos partidos se escudan muchas veces detrás de eso del pacto de Estado. Es como, no, explíqueme usted qué propone, ¿no? Y por qué no estoy viendo propuestas de reforma y de modernización en su programa político y en las cosas que dice en el día a día. Y realmente es que nos tienen con una agenda que es que dices, pues es que no tiene nada que ver eso con el problema real de los ciudadanos, ¿no? Vamos, nosotros estamos pasando un montón de tiempo que nos hemos ido, estamos por toda España viajando, haciendo reuniones con comunidades autónomas, ayuntamientos, ciudadanos. Se nota un desánimo en la población. O sea, ya no es solamente que digas, es que la población está polarizada. No, no. Es que la población está muchísimo menos polarizada que la clase política y ha entrado en una deriva de desesperanza, ¿no? Decir, esto no sé qué es lo que tiene que ver conmigo, ¿no? O escuchas un montón decirlo de, es que son todos iguales, ¿no? Todos los políticos son iguales. Y dices, no, vamos a ver, que no es así, o sea, hay gente estupenda también en la política, ¿no? Pero eso, que además se ha incrementado ahora después de la catástrofe de la Dana de Valencia, ¿no? Eso es de lo más preocupante que tenemos. ¿Y a qué atribuyes esa polarización de la clase política? Bueno, pues yo creo que en parte a esa mediocridad, a esa distancia del ciudadano con la que empiezan siempre y que no tienen que rendir cuentas al ciudadano, y se han ido a una burbuja que es casi pues exclusiva suya, ¿no? Y ahí pues es mucho más fácil atacarle al otro, ¿no?, con argumentos muchas veces de ellos baratos, bueno, todos los argumentos culturales, pues esto no tiene nada que ver con lo que de verdad existe en España. Yo recuerdo que además escribí sobre ello, ¿no?, cuando lo de los woks y tal. Dijo, vente conmigo a vivir a Estados Unidos, a California, y entiendes lo que es lo de los woks. Pues si en España no somos casi nada woks, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos gastando tanta energía, ¿no?, en a favor, en contra? Y está todo metido pues con calzador con la clase política. Yo creo que la sociedad española es mucho más sensata y, de hecho, por eso se produce la frustración, porque realmente eso no está en la calle, ¿no? Bueno, pues nada, ha sido muy interesante. Estoy un poco más esperanzado después de hablar contigo, porque pienso que por lo menos hay alguien... No, hombre, que somos muchos. Somos muchos esperando. Tenemos que juntarnos solo. Tenemos que juntarnos, pero sí, es verdad. O sea, yo mira que además también soy un niño de la transición y esto, bueno, yo un poquito mayor que tú,
y aquello me pareció verdaderamente pasmoso, pero es verdad que apreciado muchos años después. Había que ver las cosas que se decían entonces de los políticos, Sí, eso es verdad. de Suárez y de González, y cómo Suárez acabó, que probablemente es el político más importante del siglo XX en España, cómo acabó este hombre absolutamente destruido. Pero bueno, esa es la tendencia caínita de este país, pero bueno, todo esto va a cambiar seguro, Bueno, ¿verdad? pero necesitamos ese tipo de gente en la política, ¿no? Gente que esté dispuesto a sufrir un sacrificio personal Brutal, sí, por el sí. bien del país, ¿no? Sí, sí, porque tú has hablado, la transición es gente que renunció a su poder, o sea, el rey Juan Carlos tenía todos los poderes y se dio cuenta de que tenía que renunciar a todo para hacerlo compatible la monarquía con la democracia. Y no es esa la impresión que dan ahora los que están ahí arriba. No, pero yo creo que en el fondo todos esos movimientos, o sea, a pesar de que hubiese críticas en ese momento, se notaba que la sociedad iba en una cierta dirección, ¿no? Entonces era valiente por parte de ellos ir en esa dirección, pero también teníamos esa percepción de, es que se intentan, ¿en qué lado de la historia quieres quedar, ¿no? Y eso es la sociedad. Yo creo que siempre tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Somos lo suficientemente exigentes y dejar de quejarnos y subir el listón, ¿no? Subir el listón. Muchas gracias, Miriam. Gracias a vosotros, un placer. Caso.